Una enfermera pierde su trabajo y salva la vida de un hombre. Al día siguiente, este le abre la puerta a 4 autos de lujo. Ethan Carter se movía por los pasillos estériles del hospital, con pasos ensayados pero cansados. El zumbido de las luces fluorescentes de arriba se mezclaba con el pitido distante de los monitores cardíacos. El aire olía a antiséptico y a débiles rastros de café del puesto de enfermeras. Era otro turno largo, otro día de atender a pacientes que dependían de él, otro día de demostrar su valía en una profesión en la que su presencia todavía provocaba que algunos colegas le levantaran las cejas. Llevaba años allí, pero había momentos en los que sentía que todavía luchaba porque lo tomaran en serio. Los enfermeros varones eran una rareza en este hospital, y aunque la mayoría del personal lo había aceptado, algunos todavía lo miraban como si hubiera elegido el campo equivocado. Había aprendido a ignorar las miradas despectivas, los comentarios condescendientes de algunos médicos y los ocasionales comentarios ambiguos de enfermeras mayores que veían su papel como poco convencional. Lo que le importaba eran sus pacientes. Ellos eran la razón por la que soportaba los juicios tácitos, la razón por la que superaba el agotamiento con una tranquila determinación. Su primer paciente de la mañana era un hombre mayor en la habitación 307, una figura frágil cuya respiración dificultosa llenaba el espacio entre los silbidos mecánicos de la máquina de oxígeno. Ethan ajustó las mantas, sus manos suaves pero firmes, revisando la vía intravenosa con eficiencia practicada. El anciano se movió ligeramente, parpadeando hacia él con ojos cansados. Ethan asintió con la cabeza para tranquilizarlo, una promesa silenciosa de que estaba en buenas manos. Siempre había creído que la enfermería era más que un trabajo. Se trataba de presencia, de asegurarse de que nadie se sintiera abandonado en sus momentos más vulnerables. El hospital bullía de caos controlado, un mundo donde los momentos de calma eran fugaces, interrumpidos constantemente por la repentina urgencia de una emergencia. Era media tarde cuando recibió la llamada. Un paciente en estado crítico. Ethan ya se estaba moviendo antes de que las palabras se registraran por completo, serpenteando por los pasillos mientras la urgencia en la voz de la enfermera por el intercomunicador enviaba ondas de tensión a través del personal. Cuando llegó, la escena era tensa. El paciente anciano había sufrido un infarto y su cuerpo se convulsionaba ligeramente a medida que sus niveles de oxígeno caían en picado. El médico de guardia, el doctor Reinhardt, gritó una orden para una intervención en particular, pero Ethan ya podía ver el error en el enfoque. El paciente necesitaba despejar las vías respiratorias de inmediato antes que cualquier otra cosa. Pasaron unos segundos cruciales y el instinto superó la vacilación. Ethan intervino, colocó al paciente en posición, despejó la obstrucción y administró ventilación asistida. El pulso regresó. Un ritmo débil pero constante. Un suspiro de alivio inundó la habitación, pero no todos compartieron el sentimiento. El rostro del doctor Reinhardt se ensombreció, su orgullo herido frente al equipo. El silencio que siguió fue pesado, del tipo que tiene consecuencias tácitas. Ethan apenas tuvo tiempo de procesar la tensión antes de que lo llevaran a un lado. La reprimenda fue rápida, una dura acusación de insubordinación, un descarado desprecio por el hecho de que acababa de salvar una vida. Intentó explicar, intentó enfatizar que la decisión había sido por el paciente, no por desafío, pero la voz del médico era definitiva, cargada de algo peligrosamente cercano al resentimiento. Cuando Ethan marcó su salida, la inquietud se instaló en su pecho como un peso que no podía quitarse de encima. A la mañana siguiente se solidificó en algo mucho más pesado. Lo llamaron a una oficina en la que solo había entrado un puñado de veces antes. Solo que esta vez no hubo un saludo amistoso, ninguna conversación sobre su desempeño. El aire estaba tenso por la formalidad. Las palabras llegaron en un tono controlado, sin emoción en su entrega. Despido, conducta poco profesional, sin indemnización, sin oportunidad de explicarse. Solo un trozo de papel se deslizó por el escritorio y un gesto con la cabeza hacia la puerta. El día transcurría en una neblina. Cada hora era un recordatorio de lo que había perdido. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando las facturas sin abrir que se apilaban junto a su taza de café. El alquiler debía pagarse en una semana. Sus ahorros, modestos en el mejor de los casos, no alcanzarían para tanto. Pensó en contraatacar, en emprender acciones legales, pero la realidad era dura.
No tenía los recursos para una batalla contra un hospital que podía permitirse los mejores abogados. La injusticia de todo aquello lo carcomía. Años de dedicación, borrados por un solo momento, por el orgullo de un hombre que se negaba a admitir un error. Liam llamó más tarde esa noche, con la voz firme pero cargada de preocupación. Trató de tranquilizar a Ethan, de recordarle que este no era el final, que encontraría otro trabajo, pero las palabras le resultaron huecas. Ethan quería creerlas, quería aferrarse a la idea de que las cosas saldrían bien, pero la duda ya se había infiltrado en sus huesos. Siempre había creído en el trabajo duro, en hacer lo correcto, pero ahora, por primera vez, se preguntaba si alguna vez había importado de verdad. La noche se acercaba sigilosamente. Las sombras se extendían a lo largo de las paredes de su apartamento. Salió. La ciudad estaba llena de sonidos distantes de tráfico y risas de desconocidos invisibles. Caminó sin rumbo, dejando que el aire fresco le mordiera la piel. Sus pensamientos giraban en torno a la misma pregunta sin respuesta. ¿Y ahora qué? El futuro, algo que alguna vez había construido con certeza, ahora se alzaba ante él como un vacío. Al doblar la esquina, las luces de neón de un restaurante cercano parpadearon. Su brillo proyectaba reflejos distorsionados sobre el pavimento mojado. Se detuvo un momento, mirando su propio reflejo en el vidrio de una tienda. El hombre que lo miraba no era el mismo que había comenzado su turno la mañana anterior. Había algo diferente en sus ojos ahora, algo despojado. Se le escapó un profundo suspiro. El peso de la noche se instaló en su pecho. No sabía qué vendría después. No sabía si había alguna manera de arreglar lo que le habían arrebatado. Pero lo que sí sabía era que esa noche, ese momento, se sentía como un final. No tenía idea de que mañana todo cambiaría. Ethan estaba sentado en el borde de su cama. El tenue resplandor de la lámpara de noche proyectaba largas sombras sobre el pequeño apartamento. La habitación se sentía más vacía que días antes, no solo en espacio, sino en algo más profundo, algo tácito. Las paredes, que alguna vez estaban revestidas de cosas que hacían que este lugar se sintiera como un hogar, ahora estaban vacías. Su televisor había desaparecido. Su reloj, el que su padre le había dado cuando se convirtió en enfermero, se había vendido por mucho menos de lo que valía. Su computadora portátil, su único medio para solicitar empleo sin tener que ir a la biblioteca pública, se había intercambiado por alimentos para unos días. Cada artículo vendido era otro recordatorio de cuánto había perdido, cuán rápido se había desmoronado la vida. El hospital no solo le había quitado su trabajo, sino también su reputación. Había presentado solicitudes en todas partes, todos los hospitales, todas las clínicas, incluso los pequeños consultorios privados. Pero en cuanto vieron su nombre, hubo dudas. Algunos nunca le devolvieron la llamada. Otros le dieron un rechazo cortés pero vacío. Los peores fueron los que lo dejaron entrar para una entrevista, sentados frente a él con esa mirada en los ojos, la que decía que ya sabían, que ya habían oído los rumores, mala conducta profesional, insubordinación, un lastre. Quería luchar, demostrar que no era ninguna de esas cosas, pero las palabras significaban poco contra los susurros de un médico respetado que lo había pintado como imprudente. A medida que pasaban las semanas, su desesperación crecía. Los ahorros se habían agotado. El alquiler estaba atrasado. En su refrigerador había poco más que un cartón de huevos y una botella de leche. La factura de los servicios públicos estaba sin abrir sobre la encimera. Cada vez que pensaba en llamar a Liam para pedirle dinero prestado, se detenía. Siempre había sido independiente, siempre el que ayudaba a los demás. La idea de ser el que necesitaba lo inquietaba más que el hambre que le carcomía el estómago. El día había sido otro fracaso. Una entrevista de trabajo en una clínica privada, a la que había acudido con un optimismo cauteloso, había terminado como las demás. En el momento en que mencionó dónde había trabajado por última vez, la expresión del entrevistador había cambiado. Le habían agradecido por haber ido, pero no había nada más que discutir. Se había ido sin decir una palabra más, con los hombros cargados por el peso de otra puerta cerrada en su cara. Cuando se puso el sol, estaba caminando hacia su casa. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado por una llovizna reciente. Las calles estaban tranquilas. El zumbido distante del tráfico y las voces ocasionales de los bares eran las únicas rupturas del silencio. El resplandor de neón de las fachadas de las tiendas parpadeaba cuando pasaba, pero apenas lo notó.
Sus pensamientos estaban en otra parte, dando vueltas en el mismo ciclo desesperanzador. ¿Qué le quedaba? ¿Cuánto tiempo podría seguir así? Si los hospitales no lo aceptaban, si su carrera había terminado, ¿entonces qué? El sonido agudo de algo que caía al suelo lo sacó de sus pensamientos. Un golpe sordo, seguido del inconfundible roce de miembros contra el pavimento. Giró la cabeza, guiado por el instinto antes de que la lógica pudiera alcanzarlo. Al otro lado de la calle, un hombre se había desplomado, con el cuerpo tendido en la acera, con una mano agarrando su pecho, la otra arañando débilmente el suelo. Su respiración era entrecortada, cada una más forzada que la anterior. Ya había empezado a formarse una pequeña multitud, gente de pie a una distancia cautelosa, murmurando entre sí, sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas de sus teléfonos. Algunos grababan, ninguno ayudaba, el pulso de Ethan se aceleró, pero no por miedo. La memoria muscular, el entrenamiento, el instinto, lo que fuera que se le hubiera inculcado durante años de respuesta a emergencias, tomaron el control. Estaba cruzando la calle antes de registrar el movimiento, cayendo de rodillas junto al hombre. El errático ascenso y descenso de su pecho, la forma en que sus labios estaban teñidos ligeramente de azul, todo apuntaba a la misma conclusión aterradora: un ataque cardíaco. El tiempo estaba en su contra. Su voz se abrió paso entre los murmullos de los transeúntes mientras llamaba para que alguien llamara a una ambulancia, pero nadie se movió. El momento se alargó demasiado. Ethan no esperó. Sus dedos presionaron contra el cuello del hombre, buscando el pulso. Débil, demasiado débil. Inclinó la cabeza del hombre hacia atrás, escuchando si respiraba. Poco profunda, irregular, cada segundo importaba. Sin dudarlo, Ethan se colocó en posición, cerró las manos sobre el esternón del hombre y presionó hacia abajo. Un ritmo controlado, fuerte y preciso. Compresiones. Otra vez, otra vez. Contó en silencio en su cabeza, bloqueando el distante claxon de los autos, los susurros de los que miraban. Nada más importaba excepto mantener a este hombre con vida hasta que llegara la ayuda. Pasaron minutos. Le dolían los brazos, pero no se detuvo. El cuerpo del hombre se sacudió ligeramente con cada compresión. Su pulso apenas se aferraba a la vida. Luego, en la distancia, sirenas. El alivio parpadeó por un breve segundo antes de desaparecer. Aún no había terminado. Siguió caminando hasta que los paramédicos estuvieron a su lado, tomando el control con la misma urgencia practicada. Uno de ellos, un paramédico más joven, miró a Ethan con una mezcla de reconocimiento y algo cercano a la gratitud. No conocía la historia de Ethan, no sabía que las últimas semanas lo habían despojado de todo, pero en ese momento lo vio como lo que era: un enfermero, un hombre que acababa de salvar una vida. Y luego, tan pronto como los paramédicos aseguraron al hombre en una camilla, Ethan dio un paso atrás. La multitud, ahora zumbando de emoción, con teorías, con alivio, apenas notó cuando se dio la vuelta y se alejó. No había necesidad de agradecimientos, no había necesidad de reconocimiento. Simplemente era lo correcto que hacer. El peso del momento no lo golpeó por completo hasta que regresó a su apartamento. La puerta se cerró detrás de él con una finalidad aburrida. Se apoyó contra ella. Su respiración se estabilizó. La adrenalina se desvaneció lentamente. Había hecho algo bueno esta noche. Algo que importaba. Pero eso no cambiaba el hecho de que mañana se despertaría sin trabajo y seguiría luchando por sobrevivir otro día. El mundo tenía una manera cruel de quitarles lo que más daban. Se dejó caer en el sofá. El cansancio se apoderó de sus huesos. El apartamento estaba en silencio, salvo por los sonidos distantes de la ciudad. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar el bucle interminable de preocupaciones. Y entonces llegó la mañana. Un golpe en la puerta lo despertó. Parpadeó, desorientado, el sonido resonó en el pequeño espacio. Otro golpe, más insistente esta vez. Se incorporó, pasándose una mano por el pelo, su mente todavía aletargada por el cansancio. ¿Quién estaría llamando a esta hora? ¿Otro cobrador? ¿El propietario finalmente exigiendo el alquiler que no tenía? Llegó a la puerta, dudando solo un momento antes de abrirla. La vista ante él le hizo entrecortar la respiración. 4 autos de lujo, relucientes, impecables, estacionados en una ordenada fila junto a la acera. Y de pie en su puerta, un hombre que nunca esperó volver a ver.
El corazón de Ethan latía con fuerza, la confusión se arremolinaba en su pecho. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero fuera lo que fuese, estaba a punto de cambiarlo todo. Ethan se quedó paralizado en la puerta, mientras su mente luchaba por procesar la escena que tenía ante él. La luz del sol de la mañana se reflejaba en las superficies pulidas de 4 coches de lujo relucientes, cuya presencia estaba tan fuera de lugar frente a su apartamento en ruinas que casi parecía irreal. Detrás de ellos, 2 hombres elegantemente vestidos estaban de pie con el tipo de postura que hablaba de disciplina y autoridad, sus trajes impecables, su presencia imponente, y entre ellos, apoyado ligeramente contra el marco de la puerta como si todavía se estuviera recuperando, estaba el hombre que Ethan había salvado la noche anterior, Daniel Harrington. El nombre no le llamó la atención al principio, pero el rostro sí, el mismo que había estado retorcido de dolor en el pavimento apenas unas horas antes, ahora más sereno pero todavía pálido, como si la terrible experiencia le hubiera drenado algo. Su mirada estaba fija en Ethan con una intensidad que dejaba claro que no se trataba de una visita casual. Había un propósito en ese lugar, algo deliberado en la manera en que había venido, algo de peso en la manera en que sus ojos buscaban los de Ethan. Ethan apenas logró formar una idea cuando uno de los asistentes, un hombre con ojos penetrantes y un traje aún más elegante, dio un paso adelante, señalando hacia los autos detrás de él. No hubo fanfarria, ni gestos exagerados, solo una tranquila declaración de hechos. Eran regalos, una muestra de aprecio. 4 de ellos, como si uno no fuera ya más de lo que Ethan jamás hubiera imaginado poseer. Ethan parpadeó, todavía tratando de salvar la brecha imposible entre el agotamiento de la noche anterior y la realidad surrealista de esta mañana. No tenía sentido. Nada en su vida se había desarrollado así. Nada se había inclinado a su favor tan repentinamente, tan completamente. Había pasado semanas arañándose contra una pared invisible. Las puertas se cerraban antes de que pudiera tocar, y ahora, de pie frente a él, estaba un hombre cuya riqueza podría cambiar industrias enteras, ofreciéndole lo que parecía algo salido de un sueño. Ethan tardó más de lo debido en comprender quién era realmente Daniel Harrington. El nombre le llegó como una onda expansiva retardada, golpeándolo con todo su peso. Un multimillonario, el dueño de un vasto imperio de hospitales, clínicas, compañías farmacéuticas. Un hombre con una influencia tan profunda que una sola llamada suya podía cambiar vidas para siempre. Y sin embargo, estaba allí, de pie en la puerta de Ethan, pronunciando palabras que parecían imposibles de creer. Se le había dado una segunda oportunidad. La voz de Harrington, aunque todavía tenía la leve tensión de alguien que se recuperaba, era firme mientras hablaba. El mundo le debía a Ethan más que solo agradecimientos. Nadie más había dado un paso adelante esa noche. Nadie más había hecho lo que había que hacer. Ese tipo de instinto, ese tipo de compromiso, no era algo que se debiera dejar de lado. Harrington no solo estaba agradecido, estaba seguro de que alguien como Ethan era exactamente lo que sus hospitales necesitaban. Ethan luchó por encontrar una respuesta. El peso de la oferta se instaló en su pecho como una comprensión silenciosa y creciente. El trabajo no era solo otro puesto de enfermería. Era estabilidad. Era seguridad. Era todo lo que le habían arrebatado en un instante y que ahora le habían devuelto multiplicado por 10. Beneficios completos. Un salario que superaba todo lo que había imaginado, un puesto que venía acompañado de un respeto que nunca antes le habían concedido. Y, sin embargo, la sorpresa que le produjo todo aquello le hizo dudar. No era alguien que aceptara limosnas. Había pasado años ganándose cada paso que daba en su carrera, luchando por la credibilidad que había perdido tan fácilmente cuando el hospital lo descartó. Quería creer que esto era real, que no era solo un golpe de suerte fugaz que desaparecería en el momento en que lo buscara. Pero Harrington vio la duda, y antes de que Ethan pudiera siquiera cuestionar la oferta, el hombre le dejó en claro, no se trataba de caridad. Era una oportunidad para alguien que ya había demostrado su valía. Ethan exhaló lentamente, apretando los puños a los costados mientras intentaba mantener los pies sobre la tierra. La absurdidad de los autos todavía acechaba en el rabillo del ojo. Su presencia estaba tan fuera de lugar en su mundo que casi parecían accesorios de una obra de teatro. Cuando Harrington insistió en que eran suyos,
que estaban destinados a hacer una declaración contra la injusticia que había enfrentado, Ethan finalmente negó con la cabeza. Uno era más que suficiente. Nunca había sido alguien a quien le importara la extravagancia, y no tenía intención de empezar ahora. Pero en el momento en que declinó, algo más cambió. La realidad de las últimas semanas, la lucha, el peso de lo que le habían quitado, salieron a la superficie de una manera que él había mantenido enterrada. Lo habían humillado, descartado, empujado al borde de la desesperación, todo por hacer su trabajo. Y ahora, las mismas personas que lo habían dejado de lado tan fácilmente se enterarían de esto. Verían su nombre de nuevo, asociado no a la desgracia, sino a algo más grande de lo que alguna vez creyeron que merecía. Y entonces, como si leyera sus pensamientos, Harrington hizo una llamada. La conversación fue breve, pero la reacción del otro lado fue inconfundible. El hospital, el mismo lugar que había terminado con la carrera de Ethan, estaba en apuros. Ya les había llegado la noticia. Ethan Carter estaba siendo cortejado por alguien con influencia más allá de su control. Las disculpas estaban listas de repente, las explicaciones se estaban formando, los intentos de deshacer lo que habían hecho tan casualmente semanas atrás. Y entonces llegó la oferta, la oportunidad de regresar, de volver a cruzar la puerta como si nada hubiera pasado, como si debiera estar agradecido por su reconsideración. Ethan casi se rió. La pura audacia de eso, pero no había ira en su negativa, ni amargura en la forma en que dejó que las palabras se asentaran. Simplemente declinó, sabiendo que ya no necesitaba lo que una vez habían tenido sobre él. Había estado desesperado antes, aferrándose a la esperanza de recuperar lo que había perdido. Pero ahora, lo veía como lo que era, un lugar que nunca lo valoró realmente, solo la ausencia de escándalo. Volvió su atención a Harrington, el hombre que le había dado algo más grande que una segunda oportunidad. Y en ese momento, Ethan tomó una decisión. No quería simplemente aceptar un trabajo bien pagado y desvanecerse en la comodidad. Quería algo más, una forma de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él había soportado. No pidió más dinero, más beneficios, más seguridad. En cambio, pidió una oportunidad para construir algo duradero. Un programa dedicado a la formación de futuras enfermeras para dar a quienes habían sido ignorados, descartados o subestimados el mismo tipo de oportunidad que él casi había perdido. Harrington escuchó y luego, sin dudarlo, aceptó. La financiación, los recursos, el alcance, todo lo que Ethan necesitaba para que sucediera estaría a su disposición. No era el final que Ethan había esperado. Pero mientras estaba allí, ya no solo un hombre al borde de la supervivencia, sino alguien con el poder de cambiar el sistema que había tratado de destruirlo, se dio cuenta de algo. Sus luchas no habían sido en vano. Lo habían convertido en alguien que ahora podía marcar la diferencia. Y por primera vez en semanas, se permitió creer que todo había sucedido por una razón. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la oficina de Ethan, arrojando un suave resplandor sobre el escritorio de caoba pulido y los estantes prolijamente organizados que cubrían las paredes. Detrás de él colgaba un certificado enmarcado, símbolo del viaje que lo había llevado hasta allí, aunque el peso de su puesto se sentía más en el silencioso murmullo del hospital que se oía al otro lado de su puerta. Ya no era un enfermero más. No era alguien que luchaba por un lugar en un sistema que había intentado expulsarlo. Era el jefe de formación clínica, encargado de dar forma al futuro de la profesión que una vez casi lo había destruido. Habían pasado meses desde aquella noche, la noche en que todo había cambiado. Desde entonces, su vida había tomado un rumbo que nunca podría haber predicho. Los días en que apenas sobrevivía, en que vendía lo poco que tenía para sobrevivir una semana más, ahora parecían lejanos, como un recuerdo de una vida que pertenecía a otra persona. Pero Ethan no lo había olvidado. Llevaba consigo esas experiencias, no como una carga, sino como lecciones, recordatorios de por qué había luchado tanto para seguir en la profesión que amaba. Más allá de la puerta, el hospital bullía con una urgencia controlada. Los sonidos de pasos rápidos, el murmullo de las conversaciones entre médicos y enfermeras, el pitido rítmico de los monitores, era el mismo mundo que siempre había conocido, pero su lugar en él había cambiado. Ya no era un empleado que luchaba por el reconocimiento,
Ahora estaba al mando de algo más grande. El golpe en su puerta fue suave, vacilante. Levantó la vista, ya sabiendo quién sería. Un joven de apenas 20 años estaba allí de pie, cambiando el peso del cuerpo de un lado a otro, incómodo. Llevaba el uniforme impecable y la placa de identificación perfectamente sujeta al pecho. Pero había dudas en sus ojos. Ethan ya había visto esa mirada antes. Él mismo la había llevado una vez, hacía muchos años, cuando entró por primera vez en un mundo que parecía decidido a cuestionar su lugar en él. El joven enfermero dudó antes de entrar. Su voz, cuando habló, era tranquila, con un matiz de incertidumbre. Había oído los susurros, los comentarios de algunos miembros del personal de mayor edad. Los enfermeros no pertenecían a ese lugar, nunca serían respetados como lo eran los médicos. Tal vez había cometido un error. Tal vez este no era el camino correcto después de todo. Ethan escuchó, paciente y comprensivo, dejando que el joven le contara los temores silenciosos que habían comenzado a arraigarse en su mente. Y luego, con una voz tranquila y firme, lo tranquilizó. Le dijo la verdad, que esas dudas, esas barreras, siempre estarían allí, pero no lo definían. Ese respeto no se daba libremente, sino que se ganaba con habilidad, con compasión, con la inquebrantable convicción de que lo que hacían importaba. En una época, Ethan había necesitado que alguien se lo recordara. Ahora, era él quien le ofrecía esa seguridad. Cuando la joven enfermera se fue, con pasos un poco más seguros, Ethan se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Un momento en el que se cerraba el círculo, prueba de que todo lo que había soportado, todo lo que había superado, lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. En otro lugar, al otro lado de la ciudad, se desarrollaba una escena muy diferente. El hospital que una vez lo había despedido, la institución que había descartado tan fácilmente sus años de servicio, ahora se enfrentaba a su propio ajuste de cuentas. Los medios de comunicación habían recogido la historia, cómo una enfermera experimentada había sido despedida injustamente, solo para salvar la vida de un multimillonario. El mismo hospital que lo había expulsado ahora se encontraba luchando por justificar su decisión. Los pacientes cuestionaban la ética de una institución que había permitido que la política personal dictara sus acciones. Los miembros del personal, en particular las enfermeras que habían trabajado junto a Ethan, comenzaron a expresar sus propias preocupaciones, sus propias frustraciones con un sistema que valoraba la autoridad más que la habilidad. Y luego llegaron las renuncias. Una por una, las enfermeras que alguna vez habían sido colegas de Ethan se fueron, no queriendo permanecer en un lugar que había tratado a uno de los suyos de manera tan injusta. El hospital intentó recuperarse, emitir comunicados de aclaración, salvar su reputación en ruinas, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y entre bastidores, silenciosamente pero decisivamente, Harrington había retirado su financiación de sus iniciativas de investigación. Ethan no había pedido venganza, no había deseado su caída. Pero la justicia tenía una forma de encontrar su propio equilibrio. De pie junto a la ventana de su oficina, Ethan dejó vagar su mirada por el horizonte de la ciudad. El camino que lo había traído hasta allí había sido implacable, lleno de momentos en los que se había preguntado si todo había valido la pena. Pero ahora, con el peso de sus nuevas responsabilidades sobre sus hombros, sabía la respuesta. Nunca se había dejado definir por los obstáculos que se habían interpuesto en su camino. Nunca se había dejado deshacer por las personas que habían intentado borrar su valor. Había sobrevivido, no por suerte, sino porque se había negado a dejar de ser quien era. Con una exhalación silenciosa, se apartó de la ventana. El día lo estaba esperando y todavía había trabajo por hacer. Con pasos firmes, avanzó hacia el futuro, hacia la vida que había construido, hacia un propósito que nunca había sido más claro. Este no era solo el final de un capítulo, era el comienzo de algo más grande. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan supo, sin lugar a dudas, que estaba exactamente donde debía estar,